Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo el boletín de noticias número 96 del canal, con el resumen de las noticias más resaltantes de la semana. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Anime. Inazuma Eleven Ares no Tenbin será transmitido en Estados Unidos por el canal de Disney XD. El reconocido anime con características un poco particulares sobre fútbol, Inazuma Eleven, conocido en Estados Unidos y Latinoamérica como Super 11, tendrá su debut en la televisión norteamericana a través del canal de Disney XD de los Estados Unidos, así que existen altas probabilidades de que llegue también a Latinoamérica el año próximo con su respectivo doblaje. Después de algunos años, luego que Disney adquiriera Fox Kids y cambiara su nombre a Jetix, no emitía series de animación japonesa. Hasta ahora, este sería el segundo título en transmitir luego de años. Primero está Yokai Watch y ahora Inazuma Eleven. Yokai Watch se puede disfrutar en Disney XD Latinoamérica con doblaje hecho en Argentina. El anime será transmitido cada sábado a partir de las 9:30 de la mañana a partir del próximo 13 de abril. Promare revela un nuevo tráiler promocional. La nueva película original del estudio Trigger, de la mano del creador de Tengen Toppa Gurren Lagann, presenta un nuevo tráiler promocional de la película que se estrenará el próximo 24 de mayo en cines japoneses. Además de nuevo video promocional, también ha revelado el diseño de sus personajes. En la página oficial se puede disfrutar los diseños, incluyendo los enemigos llamados Mad Burnish, criaturas que amenazan el mundo de los protagonistas. Se ve muy prometedor este título con esos aires que recuerda a Tengen Toppa Gurren Lagann. El tráiler lo puedes disfrutar siguiendo el enlace en la descripción del video. La película de anime en CGI de Dragon Quest, Your Story, ya cuenta con su primer video promocional. El sitio web oficial de la película de Dragon Quest Your Story, siendo la primera película animada en CGI 3D de la franquicia de juegos de Dragon Quest que se realiza, compartió este fin de semana un primer video promocional y teaser para la película que verá luz este año 2019. La historia de la película se basa en el videojuego Dragon Quest V, La mano de la novia celestial. El film se estrenará en cines japoneses el próximo 2 de agosto, a inicios de la temporada de otoño. Disfruta del tráiler promocional en el enlace que te comparto en la descripción del video. Crunchyroll suma 5 nuevas series a su temporada de primavera. La temporada ya ha comenzado con títulos bastante flojos, pero se irán sumando cada vez más títulos interesantes entre esta y la semana próxima, y donde se anuncian 5 nuevas series de anime que llegarán a la temporada de simulcast de Crunchyroll. Entre ellas tenemos a Yonaka no Kulkomui, con simulcast todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana, Cinderella Night todos los domingos desde las 9:45 de la mañana, Yoshikusei todos los sábados a partir de las 17:15 horas, Shokodo Girl los sábados a partir de las 17 horas y por último Nobunaga Sensei no Tsunazuma, quien vendrá en dos versiones, una versión sin censura que será emitida todos los sábados a partir de las 8:20 de la mañana y una versión censurada todos los lunes a las 9:20 de la mañana. Cabe recordar que Funimation está rompiendo lazos con varios títulos y posiblemente no llegarán a Latinoamérica como solían hacerlo antes, como es el caso de One Punch Man. Solo toca esperar que otros títulos se sumen al catálogo en los próximos días. Si aún desconoces el catálogo de estrenos de anime para la temporada de primavera, en este momento te debe estar apareciendo una viñeta para que vayas al video. De igual manera, te lo comparto en la descripción del video. Dragon Ball Z, detalles de su nueva edición remasterizada por su 30 aniversario. El día de ayer, Funimation subió de forma oculta a su canal de YouTube un video promocional de las nuevas características de las próximas ediciones en Blu-ray de Dragon Ball Z. Cabe destacar que esta es la misma versión que ha venido ofreciendo Funimation, solo que en esta ocasión está en un formato de ratio de pantalla de 4:3 y no de 16:9, como su otra versión. Cuenta con las mismas características. Algo que resaltó la compañía es que requieren de al menos 3.000 reservas de este ejemplar en Blu-ray para poder iniciar la serialización del producto para su posterior venta. Si no llegan a ese marcador, lamentablemente no saldrá al público. Nanatsu no Taizai confirma su tercera temporada.
Gran noticia para todos los fans de los 7 pecados capitales, y es que Meliodas y su grupo regresan una vez más. Y es que el día de ayer fue confirmado en su cuenta oficial de Twitter a través del equipo de producción del estudio Deen encargado de la realización de este anime, que la serie de Nanatsu no Taizai contará con una tercera temporada que se estrenará en la próxima temporada de otoño de este año 2019, que inicia en el mes de octubre. Susumu Nishizawa regresará como director de la obra una vez más. El título de esta nueva temporada será Nanatsu no Taizai, Wrath of the Gods. Así que toca esperar por más información sobre esta confirmación de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai. Bungo Stray Dogs tercera temporada, estreno confirmado. Muchos fans preguntaban por la nueva temporada de Bungo Stray Dogs y su estreno, y cabe resaltar que ya al fin tiene una fecha de estreno para el próximo 12 de abril de esta temporada de primavera en todo Japón. El anime se emitirá fuera del territorio japonés en la plataforma de Crunchyroll el mismo día 12 de abril a partir de las 7:30 de la mañana en algunos territorios en simulcast. Por ahora no hay más información. Shingeki no Kyojin 3 parte 2 se estrenará el próximo 28 de abril. La segunda parte del anime de Shingeki no Kyojin se estrenará el próximo 28 de abril, ya que muchos también preguntaban de por qué aún no había salido y por lo visto algunos se saltan algunos pedazos en el video de la cartelera de estrenos. Cabe destacar que esta segunda parte solo contará con un total de 10 episodios y entrar nuevamente en un hiatus de al menos un año antes de comenzar lo que podríamos considerar como el arco final y la temporada final del anime de Shingeki no Kyojin. Puedes conocer la fecha de otros títulos en el video que te comparto en la descripción del video. Inspectre revela tráiler promocional y su staff. El sitio web oficial para el anime televisivo de Inspectre anunció el martes pasado que Akari Kito y Mamoru Miyano protagonizarán el anime como Kotoko Iwanaga y Kuro Sakurogawa respectivamente. Un comercial animado especial promueve el lanzamiento el 10 de abril del 10º volumen del manga y muestra las voces de los personajes. El manga original inició su publicación en el año 2015 en la revista Shonen Magazine R y en Kodansha Comics USA, quien se encarga de su serialización en inglés. Esta obra es realizada por Kiyoshiro Daira, quien es conocido por la realización de la obra de Setsuen no Tempest. En la descripción del video podrás mirar el tráiler promocional con las voces del elenco de su adaptación al anime para la televisión. Live Action. Leonardo DiCaprio producirá el anime de culto Akira en versión live action. Los seguidores de este fantástico anime pueden festejar a lo grande, ya que Akira, una de las historias de culto de género, llegará al cine en formato de live action con la producción de Leonardo DiCaprio. No sé, esto no huele bien, señores. El actor consiguió $18.5 millones para producir el film, según anunció la Comisión de Cine de California. La productora de DiCaprio se asociará a Warner Bros. Y deberán comenzar a producirla dentro de los próximos 180 días o se les retirará el crédito, según informó Variety. Recordemos que hace años que Hollywood tiene los derechos para adaptar Akira, estrenada el 16 de junio de 1988 en Japón, pero recién ahora podría llegar a la pantalla grande con todas las letras. En este punto, no sé qué sentir o pensar, esperemos y no lo arruinen. Manga. Editoriales Shueisha y Kodansha se unen para un proyecto para ofrecer mangas gratis. Las editoriales Shueisha y Kodansha anunciaron oficialmente que se unirán a un proyecto llamado Shonen Jamangan Gakuen, en la que proporcionarán hasta 150 títulos de manga completamente gratis. El proyecto de Shonen Jamanga Gakuen estará disponible en formato gratuito durante 2 meses, a partir del 8 de abril hasta el 10 de junio. Dentro del proyecto, la revista de Weekly Shonen Jump y Weekly Shonen Magazine harán disponible algunos títulos populares como One Piece, Nanatsu no Taizai, Fairy Tail, Gotobu no Harayome, Shingeki no Kyojin, Haikyuu, Hunter x Hunter, Yakusoku no Neverland, entre otros títulos. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Madaru Uchiha estará disponible vía DLC en el juego de Naruto to Boruto Shinobi Striker. Madaru Uchiha es el 9º personaje disponible vía DLC para el videojuego. Bandai Namco Entertainment Europe empezó a transmitir un video promocional del personaje, con el cual se puede jugar gratuitamente en el paquete pagado, incluyendo técnicas de ninjutsu disponibles para los avatares de los jugadores, y un nuevo conjunto de trajes y accesorios de armas. El personaje se lanzó como el personaje final del Season Pass DLC esta semana.
El pase de temporada de junio incluye 9 paquetes de DLC y el accesorio Grandes Sabios del Monte Miboku. Entre los personajes DLC jugables anteriores se incluyen a Jiraiya, Sarutobi, Orochimaru, el cuarto Hokage, Minato Namikaze, el segundo Hokage Tobirama Senju, el primer Hokage Hashirama Senju, Tsunade y Obito Uchiha. El juego se lanzó en Japón para la PlayStation 4 el pasado 31 de agosto de 2018. Final Fantasy XII The Zodiac Age muestra video comparativo entre las versiones para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Llega a la Xbox One y a la Nintendo Switch a finales de este mes, Final Fantasy XII. Antes de este lanzamiento, DirectV Games ha mostrado un video de comparación para las versiones de Switch y la PlayStation 4 del título, poniendo sus gráficos cara a cara. Es notable lo bien que se sostiene la versión de Switch, las diferencias son mínimas y muy diferentes de detectar. Es probable que muchos de estos tengan que ver con el hecho de que The Zodiac Age es una remasterización de un juego de la PlayStation 2, una remasterización muy buena cabe destacar, pero el juego principal todavía es de la PlayStation 2 y el poder del Switch lo supera con creces. Aún así, las dos versiones que se comparan aquí son casi iguales, con algunas diferencias muy pequeñas de la iluminación y las sombras visibles, de forma intermitente si realmente deseas buscarlas. En general, parece que no hay mucho que pagar por la portabilidad de The Zodiac Age en el Switch. Final Fantasy XII The Zodiac Age ya está disponible para la PlayStation 4 y PC y se lanzará para la Xbox One y la Nintendo Switch el próximo 30 de abril. Disponible el tráiler del videojuego Samurai Shodown, presentando 3 nuevos personajes. NK reveló esta semana que el videojuego de Samurai Shodown se lanzará para la PlayStation 4 y la Xbox One el próximo 27 de junio en todo Japón, mientras que la versión para Nintendo Switch y PC se lanzará en el invierno de 2019. En verano se lanzará la versión arcade. El canal oficial de YouTube para Samurai Shodown comenzó a transmitir un nuevo tráiler de personajes, revelando 3 nuevos luchadores jugables. El video confirma que el juego se lanzará para la PlayStation 4 y la Xbox One en Occidente en el mes de junio. SNK está desarrollando el videojuego con Unreal Engine 4, tendrá audio en japonés con subtítulos en inglés, japonés, chino tradicional, chino simplificado, coreano, francés, italiano, alemán, español, español panamericano y portugués brasileño. El videojuego se establecerá entre los eventos del juego original y Samurai Shodown 5. Los luchadores del juego incluirán personajes clásicos de la franquicia. Más personajes debutarán después del lanzamiento del juego como DLC. Para conocer el tráiler promocional, ve al link que te comparto en la descripción del video. Así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Saludos especiales a Jorge Rendón desde nuestro Patreon y a Roberto, After Music ASB y a Samuel Ponce por seguirnos en el canal. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y entérate todas las semanas de la información relevante del mundo del anime, manga y los videojuegos. Síguenos en Amino, Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA o visita nuestra página web www.rinconotakula.com. Mira los videos que te puedo recomendar al concluir este video y apoya en nuestro Patreon. Todos los enlaces los encuentras al final de la descripción. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.